Cambiamos de tema porque el DANE reveló los resultados del censo 2018. Vamos a ver algunas de las cifras más relevantes y sorprendentes. Andreita, usted ya está con el director del DANE, Juan Daniel Oviedo. A ver. Sí, señor, ya está el director del DANE con nosotros, Juan Daniel. Bienvenido a Noticias RCN y gracias por acompañarnos a esta hora. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Vamos a comenzar entonces a analizar paso a paso estas cifras que usted dio el día de ayer. Según la estimación preliminar del censo 2018, somos 48.258.494 colombianos habitando aquí en el país. No podemos decir colombianos, sí, porque acá están incluidos también los extranjeros, es habitantes residentes en el país. Juan Daniel, esta cifra resultó muy superior a la cifra de 45,5 millones de colombianos que usted había dado preliminarmente en noviembre de 2018. ¿Qué sucedió ahí? Bueno, ese 45.5 que nosotros habíamos dado en noviembre del 2018 todavía no incluía el factor de omisión censal. Primero, ese 45.5 tenía a 42.2 personas que habíamos, 42.8 millones de personas que habíamos efectivamente censado, sí, y una estimación de 1.1 millones de personas que íbamos a encontrar en los formularios en papel. Efectivamente, encontramos ese número y por eso nosotros tenemos que las personas efectivamente censadas en el país corresponde a 43.8 millones de personas que están en hogares particulares, junto con 300.000 o 330.000 personas que están en lugares especiales de alojamiento. Eso nos lleva a que 44.2 millones de habitantes fueron efectivamente censados. Sin embargo, entre esos 44.2 y este 48.2 hay un elemento que sucede en todos los censos, porque es importante que los colombianos entiendan que no hay censo perfecto. Y eso se llama la omisión censal. La omisión censal, que son esos 4 millones, alrededor de 4 millones de personas omitidas. Que ustedes dicen, Juan Eduardo precisamente tenía esa pregunta. Habían dicho en algún momento que éramos 50 millones de colombianos, pero realmente no hemos llegado a esa cifra. ¿En qué afecta esto al país? Bueno, pues efectivamente, como lo demostramos el día de ayer, tenemos toda la evidencia y todo el soporte técnico y el aval de las evaluaciones internacionales y nacionales para decir que nunca íbamos a ser 50 millones de colombianos, porque precisamente tenemos que las tasas de fecundidad que está teniendo el país se han reducido significativamente precisamente por un fenómeno muy importante que es el empoderamiento económico de la mujer. Ya precisamente vamos a hablar de ese tema, no se me adelante porque vamos a ver otras cifras, pero antes, Juan, ¿usted tiene una pregunta? Sí, doctor Juan, le quería preguntar, ¿resultó menos población joven de lo que creíamos tener? Es decir, ¿somos un país de personas adultas mayores? Exactamente. ¿Qué está sucediendo ahí? Que precisamente porque las tasas de fecundidad se han reducido drásticamente en el periodo intercensal entre 2005 y 2018, lo que nosotros vemos es que se reduce llamémosla la entrada de nuevas personas o de nuevos habitantes al país, y eso lleva a que, si bien nosotros estábamos esperando que tendríamos aproximadamente, por ejemplo, en materia de educación superior, una población potencial de 12.8 millones de personas que podrían ser candidatos a estar estudiando en el sistema de educación superior, solo tenemos 11.5 millones. Y eso lo que lleva es a que si está entrando menos gente a la dinámica poblacional, pues la participación de las personas adultas mayores crece significativamente, que es, por ejemplo, un incremento tan importante que estamos viendo en que incluso las proyecciones poblacionales nos decían que a junio 30 del año pasado íbamos a tener el 8.1% de la población adulta mayor. Y ahora tenemos el 9.1%. El 9.1%. Precisamente para allá iba yo, doctor Juan Daniel, porque en este momento por cada 100 colombianos de 15 años hay 40 colombianos mayores de 65 años. Pero, por ejemplo, en Quindío hay 72 mayores de 65 años por cada 100 habitantes. ¿Qué está pasando específicamente en esas regiones? Bueno, una precisión, y es que ese número de 40 o de 60, como sucede en los departamentos del eje cafetero, es
Por ejemplo, en el eje cafetero son más de 60 personas adultas mayores por cada 100 menores de 15 años. ¿Sí? No es sobre la estructura global sí, de la población. pero igual es mucho más alto que el promedio que estamos manejando en el país. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en esas regiones? Bueno, históricamente en el eje cafetero lo que nosotros vemos es que los fenómenos de envejecimiento están dados a los temas de la productividad cafetera. El eje cafetero en la década de los 60, 70 tuvo una ola muy importante porque el país fue muy exitoso en sus exportaciones de café y esas familias cafeteras tuvieron un desarrollo económico muy importante que muchas de ellas pudieron mandar a sus hijos a la universidad o mandar a sus hijos a estudiar al extranjero y esos hijos más educados mucho más formados y con mejores condiciones económicas, pues no retornaron a seguir trabajando en la finca. Entonces tenemos que diferentes estudios, como los estudios de la misión cafetera, han demostrado que uno de los elementos fundamentales de la productividad cafetera se debe al envejecimiento de la unidad productiva cafetera en el país. Doctor Juan Daniel, vamos a hablar ahora del tema de mujeres y hombres, porque de la representación de este censo, el 51,2% son mujeres, el 48,8% son hombres. Vemos, por supuesto, que esto varía según lo que está pasando en el país, según la región y el departamento, porque hay algunas, por ejemplo, el Pacífico, la zona andina, a comparación, por ejemplo, de la Orinoquía, del Amazonas, donde hay más mujeres que hombres. Exactamente. Lo que nosotros vemos y podemos identificar de una forma muy sencilla es que en las zonas en donde hay más actividad económica y más oportunidades laborales, la predominancia de las mujeres sobre los hombres es muchísima más alta. Por eso en Antioquia, en el Pacífico, en Cundinamarca y en Bogotá encontramos una prevalencia importante. Sin embargo, en todos estos territorios nacionales todavía tenemos una masculinidad muy importante y tenemos que incluso en Guainía tenemos la participación de hombres es de casi el 53% del total poblacional. Y hay que decir una cosa que es importante, la jefatura de las mujeres en el hogar ha aumentado muchísimo, así que hay bastante empoderamiento femenino en el país. Doctor Juan Daniel, gracias por estar con nosotros aquí en Noticias RCN. Bueno, no, muchas gracias a ustedes, que estamos muy dispuestos a atender cualquier nueva inquietud de esta muy buena noticia para el país, que son los resultados definitivos del Censo de Población y Vivienda. Muchísimas gracias. Juan, ¿va siendo hora como del desayuno? Me parece que sí. Gracias a usted, Andrea, gracias a Juan Daniel por ampliarnos este tema tan importante, Censo 2018. Muy amable, señor.